Bendiciones, mi querido hermano, les saludo con la paz del Señor. Culminado la última cena del Señor, Judas fue apresurado a entregar a Jesucristo y luego Jesucristo con sus apóstoles van al pie del Monte de los Olivos, en donde él tenía una especie de refugio, y él va en ese lugar en donde había varios olivos y había una fábrica de aceite de oliva, ¿verdad? Donde existían estas prensas. Y ahí mismo él se aparta para orar, y en ese momento el verdadero olivo es prensado, o sea, Jesucristo mismo era sometido a una presión impresionante, en donde podemos ver que la palabra misma dice que sudó gotas de sangre por el estrés, que fue poderosa realmente, sabiendo el juicio que iba a sufrir por nosotros, el infierno mismo, la justicia de Dios que iba a recaer sobre él en ese momento. Quiero hoy hablarles en este devocional en Hebreos capítulo 5, el verso 7. Dice: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor. Aquí la palabra Cristo que vemos ahí deja claramente en el contexto que está hablando de Jesús, y Jesucristo es ahí el personaje principal. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 5, el verso 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, Dios mismo preparó el plan de salvación y envió, dice su palabra, a Jesucristo. Jesucristo obedeció. Él vino, se hizo hombre, del pesebre hasta la cruz obedeció. Nos dio un ejemplo que nosotros debemos obedecer la voluntad del Señor. Entonces, en Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, ahí Jesús lloró. Hermanos, esa agonía dolorosa en la cual él fue sometido fue tremenda, pero él se sometió a la voluntad del Padre. Aceptó beber esa copa de ira, esa copa de sufrimiento que ocasionaría su muerte. Y nosotros, hermanos, si vamos a Lucas capítulo 22, el verso 24, verso 44, lleno de angustia oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, fue terrible ese momento de agonía, con lo que sabía que le esperaba. Él sabía perfectamente, porque Jesucristo es Dios. Entonces, claramente Jesucristo anticipó el momento, la carga, esa carga descomunal del juicio por el pecado que caería sobre sus hombros. Él sabía perfectamente. Él sintió una angustia terrible, una tristeza terrible. Y 600 años antes del nacimiento de Jesús en el pesebre, el profeta Isaías decía esta palabra referente a la crucifixión de Jesús. En Isaías 52, el verso 14, dice: muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. En Isaías 53, sin lugar a dudas, es el capítulo más maravilloso en donde se contempla, ¿verdad?, la crucifixión y el sufrimiento de Jesucristo. Isaías 53, el verso 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Imagínense, hermanos, esto. Isaías 53, 3 está hablando claramente de 600 años antes del nacimiento mismo de Jesús. Con todo, dice la palabra, el verso 4, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado.
pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Qué privilegio maravilloso, hermanos, nos ha llevado este sacrificio maravilloso. La ira del Señor cayendo sobre su propio Hijo para salvarnos. Isaías 53:10 nos dice: pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperado la voluntad del Señor. Hermanos, Él vino a cumplir el plan de salvación. Este plan, y en este plan estamos nosotros, hermanos. A muchos judíos, una vez que leyeron Isaías 53, los llevaron al camino del Señor. Esta profecía tremenda de Isaías. Jesucristo, hermano, soportó el castigo. Eso fue en silencio. Y por sobre todas las cosas, Él no procuró liberarse de ese castigo. Le dijo al Señor: si puedes, quita de mí. Y vimos ahí cuando Él estaba en la cruz que la gente lo incitaba a que se bajara, pero Él sufrió hasta lo último. Y volvamos a Isaías 53, el verso 7, dice: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Pudimos ver eso, hermanos, que no habló, calló, hermanos. Y a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todas las torturas, de los golpes, de las burlas, Él pidió que sean perdonados. Él clamó con lágrimas, con la agonía que le produjo la furia de la ira de Dios. Y esa ira que fue derramada sobre su santidad y obediencia perfecta le ocasionó a Él una tristeza terrible. Miren lo que dicen en Mateo capítulo 27, el verso 46. Hermanos, ahí dice: cerca de ya de la muerte, ahí Él estaba en la cruz, dice: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, hermanos, nunca se había apartado de su Padre. La segunda persona de la Trinidad siempre estuvo con su Padre. Pero fue en ese momento cuando el pecado de todos nosotros cayó sobre Él, su Padre se apartó de Él y Él clamó. Y le dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí la ira del Señor cayó sobre Él. Y miren en 2 Corintios capítulo 5, el verso 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús sería liberado de quedar en la muerte porque sería resucitado. Y no solamente vamos a 600 años antes del nacimiento de Cristo, de una profecía maravillosa de Isaías 53, Isaías 52, sino que también vamos a 1000 años atrás, en donde prácticamente todas las profecías, todo el Antiguo Testamento, las profecías habla de Jesús. Y vamos, hermanos, a Salmos capítulo 16, el verso 9 al 10. Hace 1000 años atrás, este salmo, ¿verdad?, de David decía: gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser se siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. El Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Qué privilegio, hermanos. Y así también ese salmo va para nosotros, que si confiamos en Él, no nos quedaremos en la sepultura, hermanos. No nos quedaremos, y si Cristo viene, seremos arrebatados, hermanos, porque confiamos en Él. Y dice su palabra que el que confía en Él no será avergonzado. Que el Señor te bendiga
grandemente en esta mañana.